Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a comenzar a desarrollar las actividades que corresponden a la experiencia de aprendizaje número 3. Comenzamos con primer y segundo grado de secundaria. Actividad número 1, entonces construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Muy bien, entonces desde el 23 de mayo, ¿verdad? Va a comenzar esta experiencia que corresponde ya al segundo bimestre, gracias a nuestros seguidores, docentes, padres de familia y alumnos. Muy bien, con el saludo respectivo entonces vamos a ver de qué se trata esta actividad. Leemos la siguiente situación y respondemos las preguntas. Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Equidistantes quiere decir la misma distancia. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permite alargar la longitud que deseen. De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. Muy bien, estas son las piezas de mecano. Ojo a las piezas de mecano que seguramente tu profesor ahí en la sección recursos te va a dar estas piezas, estos moldes, para que los recortes en lo que es cartón o cartulina, ¿no? Grupo A y grupo B, ¿no? Grupo A mira las piezas que tiene y el grupo B también. Bien, por acá nos dicen, luego de construir las piezas y formar dos grupos, ahí está grupo A y grupo B, se preguntan, ¿cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? O sea, te han dado este grupo A y te están diciendo, por ejemplo, cuántos cuadriláteros puedes formar con estas piezas, ¿no? Del grupo A. Y también cuántos cuadriláteros o formas de cuadriláteros o tipos de cuadriláteros puedes formar con el grupo B. Eh, por acá dice cuáles son los nombres de esos cuadriláteros y las características de los cuadriláteros formados. Muy bien, entonces ya por ahí los profesores, ¿no? Y los alumnos se habrán dado cuenta que el campo temático acá es clasificación de cuadriláteros y sus características, ¿no? La pregunta 2 dice cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo. Bueno, en todo caso, a la hora que tú recortas con los moldes que te dan, creo que también estas piezas de mecano están en el texto, en las últimas páginas. Ahí a la hora que las recortas ya las puedes medir con tu regla, ¿no? Muy bien, por acá respondemos algunas interrogantes, que es justamente la comprensión del problema. ¿Qué están haciendo Elena y sus hermanos? ¿Por qué lo hacen? Bueno, ahí dejo la respuesta justamente ya de lo que he explicado en la lectura, ¿no? Que se pueden hacer con las piezas de mecano. Con las piezas de mecano se pueden construir diferentes tipos de cuadriláteros y entre otras figuras. ¿Qué recuerdas de los cuadriláteros? Menciona todos los que tengas en mente. Bueno, los cuadriláteros son polígonos de 4 lados que pueden ser convexos o no convexos. Ojo a la característica de esta clasificación de los cuadriláteros convexos y no convexos. Dentro de los cuadriláteros convexos encontramos a los trapezoides, trapecios y paralelogramos. Bastante cuidado con esta clasificación general. Dentro de los cuadriláteros convexos encontramos a los trapezoides, trapecios y paralelogramos. Son tres grupos bien definidos. ¿Cómo construirías los cuadriláteros con las piezas de mecano? Bueno, una vez teniendo listas las piezas de mecano, amarrándolas de los extremos por los agujeros con hilos, podemos probar de distintas formas varios tipos de cuadriláteros dependiendo el grupo de 4 piezas que tengamos. ¿Cuánto mide cada una de las piezas de mecano? Para ello utiliza el mecano que está en la hoja piezas de mecano, en la cual encuentras en la sección recursos. Como te digo, de repente también tu profesor te da. Y también en el libro de matemática, cuaderno de trabajo, perdón, resolvamos problemas en la página 221, están estos moldes, ¿ya? Muy bien, las piezas de mecano miden 12, 8 y 4 centímetros respectivamente. No sé si te habrá dado cuenta que a la hora que presentamos en los grupos las piezas de mecano, había una marrón, una amarilla y anaranjadas, ¿no? Unas que son marrón, otras que son amarillas y otras que son anaranjadas. Entonces, si la recortamos de frente del texto o del molde que te da tu profesor, aproximadamente miden 12, 8 y 4 centímetros. Eso sí, si es que tú la copia que te dan no la amplías ni la reduces, tal y conforme está en el libro, ¿no? En el texto, cuaderno de trabajo.
¿Qué te piden resolver o qué pide resolver la situación? Bueno, repetimos ahí las preguntas que nos han dado en la situación. Bien, tomemos en cuenta que puedes manipular las piezas de Mecano con algún o algunos miembros de tu familia. Es importante que acuerden algunas normas de convivencia básicas, porque ese es el fin, ¿no?, de esta actividad, de esta experiencia. Esto permitirá desarrollar la actividad con respeto, y bien común. Claro que sí, ¿no? Obedecer a lo que son las normas de convivencia permite desarrollar la actividad con respeto y bien común. Comencemos, entonces exploremos el material y construyamos figuras geométricas. Vamos a ver, formamos dos grupos A y B con algún o algunos familiares presentes, luego acuerden algunas normas de convivencia durante la actividad. Por ejemplo, en la norma de convivencia y seguramente en las otras áreas te estarán hablando de esto, ¿no? Para que la cuestión lúdica sea ordenada, sea con respeto, ¿no? Sea con democracia también, ¿no? Recortemos las piezas de Mecano asegurando que se observen los agujeros. Agrupa, bueno, ya no voy a leer lo que es la estrategia, vamos en sí a desarrollar justamente estos pasos. Veamos. Piezas recortadas con los agujeros hechos. Recomendación, puedes pegar las piezas en cartulina para que así sean más macizas. Claro que sí, porque eso está en una hoja de papel bond o en tu hoja del texto de trabajo, entonces es un material muy, digamos, muy frágil, así de que la recomendación es que las recortes y las pegues encima de cartulina o un cartón grueso, ¿no? Bueno, aquí está entonces, estoy acá con las tres piezas de color marrón. Cada una de estas piezas, si es que tú no has ampliado ni has reducido, digamos, la copia, van a medir 12 centímetros. También tenemos estas piezas amarillas, cada una de ellas mide 8 centímetros. Y tenemos estas piezas anaranjadas que cada una de ellas mide 4 centímetros. Claro que sí, bueno, yo los he recortado y las he medido, así de que puedo dar fe a que esas piezas de Mecano tienen esa longitud, como te digo, sin ampliar ni reducir la copia que te dan, ¿no?, en los moldes. Piezas recortadas con los agujeros hechos. Bueno, ahora esas piezas de Mecano se han separado en dos grupos. Este grupo A, dos amarillas y dos marrones para acá, y en el grupo B, una marrón, una amarilla y las dos anaranjadas, ¿no? En total hay 8 piezas, ¿no? Bien. Formación de cuadriláteros. Ya sabemos por teoría de cuadriláteros que es un polígono de 4 lados, ya sea convexo o no convexo. Vamos a ver. Para el grupo A, ¿qué tipo de cuadriláteros podemos formar? Solamente con estas 4 piezas, ojo, ya con estas 4 piezas para el grupo. Entonces de eso se trata el juego, ya de que un grupo familiar de tu familia va a manipular las piezas del grupo A para formar cuadriláteros y otro grupo de tu familia o miembro de tu familia va a manipular las piezas del grupo B. Vamos a ver, del grupo A solamente tengo 2 marrones y 2 amarillas. Puedo formar este cuadrilátero muy bonito que se llama rectángulo. A ver, de aquí vamos a ver por qué es rectángulo. A ver, otro tipo de cuadrilátero, algo similar. Mira que los dos lados marrones son opuestos y son paralelos e iguales, y los dos amarillos también son opuestos y paralelos. Ese es parecido al rectángulo, pero por su forma es un romboide. Ya de aquí vamos a ver que es un romboide también. Bueno, y también puedo formar este cuadrilátero por si acaso. Este cuadrilátero no es convexo, es más bien cóncavo, pero bueno, puedo formar ese cuadrilátero también. Es un cuadrilátero, digamos, no convexo. Y también puedo formar este trapezoide, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? Este también es un trapezoide. Es más, no es un trapezoide simétrico dentro de la clasificación, pero bueno, es un trapezoide. Entonces, estos son los posibles cuadriláteros que yo he propuesto. De repente ustedes manipulan y proponen otro, ¿no? O de repente dicen, bueno, los no convexos no, todos que sean convexos, bueno, te quedas con estos 3 nada más y este lo descarto, ¿no? Porque este es cóncavo. Bueno, entonces rectángulo, recordemos que es un rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero que está dentro de los paralelogramos. Sus ángulos internos son rectos, los lados opuestos son paralelos e iguales.
similar el romboide a lados opuestos paralelos e iguales, pero los ángulos, un ángulo es agudo y otro es obtuso, dos ángulos consecutivos, ¿no? Además los ángulos opuestos son iguales. Si esto mide alfa, este también medirá alfa. Igual estos dos ángulos opuestos son iguales. Muy bien, esto es un trapezoide simétrico, ¿ya? Simétrico, ¿por qué? Porque al trazar sus dos diagonales del cuadrilátero, aparte de que sus diagonales son, digamos, perpendiculares, la diagonal mayor en este caso sería mediatriz de la diagonal menor, ¿no? Ahora para el grupo B. Bueno, para el grupo B tenemos, digamos, dos piezas anaranjadas, una amarilla y una marrón. Bien, puedo formar, por ejemplo, el trapecio. En este caso, dentro de la clasificación de los trapecios es un trapecio isósceles porque los lados no paralelos son iguales. En este caso, las piezas anaranjadas. La pieza amarilla y esta pieza marrón son paralelas, ¿ya? Pero una es más grande que la otra, ¿no? Entonces, ese es un trapecio isósceles prácticamente. También puedo formar, manipulando las piezas, yo por aquí que las he manipulado, puedo formar este cuadrilátero que es un trapezoide, también claro que sí, y también el trapezoide cóncavo, ¿no? Entonces, este es convexo y este es cóncavo. Bueno, a continuación juntamos los tres grupos y graficamos en la tabla con sus respectivos nombres. Entonces, vamos aquí a clasificar los tipos de cuadriláteros. Este es un esquema muy bonito que te he hecho para que los cuadriláteros justamente convexos, justamente te decía de que se clasifican en tres grupos que son paralelogramos, trapecio y trapezoide. Vamos a empezar con los dos paralelogramos que hemos formado, el rectángulo y el romboide. Ojo que hay dos paralelogramos más, que es el rombo y el cuadrado. No lo hemos podido formar con las piezas que nos han dado, pero preciso. En el trapecio hemos formado este trapecio isósceles y en los trapezoides, bueno, hemos formado este trapezoide simétrico no convexo y este trapezoide simétrico convexo, ¿no? Bueno, listo, ahí está. Entonces, bueno, y este último trapezoide que es digamos convexo, pero no es simétrico, ¿no? Simplemente este último dirías de que es un trapezoide asimétrico, ¿no? Lo contrario de simétrico, ¿no? Pero es convexo también. Bueno, a continuación respondemos lo siguiente: ¿cuántos cuadriláteros has construido con el grupo A? Bueno, con el grupo A hemos construido 4 cuadriláteros, ya los habíamos mencionado. ¿Cuántos cuadriláteros has construido con el grupo B? En el grupo B hemos construido 3 cuadriláteros, que es el trapecio isósceles, trapezoide asimétrico convexo y el trapezoide asimétrico no convexo. Finalmente anotamos las medidas de la longitud de cada figura que hemos obtenido en la tabla, luego calculamos sus perímetros y respondemos la segunda pregunta de la situación inicial. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero? Entonces, para el grupo A habíamos formado justamente este rectángulo, pero recuerda de que cada pieza era 8, entonces, a ver, medimos 8 más 12 más 8 más 12. Claro, la longitud sería la suma de las longitudes de las piezas, ¿no? Entonces, si sumamos nosotros acá el perímetro, ya tenemos que sumar 12 más 12 más 8 más 8, igual acá 12 más 12, cada pieza amarilla era 8 más 8, ¿no? Y para el grupo B, bueno, solamente he traído 2 nada más, ¿ya? 2. Entonces, la situación que estoy viendo es lo siguiente, ¿no? Si tú formas en el grupo A cuadriláteros con las mismas piezas, pues los perímetros serán iguales, porque todas las piezas son iguales para ese grupo A. Y si tú has formado cuadriláteros para el grupo B, todos los perímetros de esas figuras también son iguales, porque son todas las mismas piezas, ¿no? Mira, acá tienes 2 piezas anaranjadas, una amarilla y una marrón. Igual acá, 2 anaranjadas, una amarilla y una marrón, por lo tanto los perímetros deben ser iguales. Así que perímetro 12 más 12, 24, 24 más 16, ¿no? Del grupo A, todos los cuadriláteros formados, como son las mismas piezas de mecano, el perímetro de todos es 40. Claro, 8 más 8 es 16, más 12 más 12, 16 más 12 más 12 que es 24, 40 hace todo, ¿no? Y profesor, para el grupo B, ¿cuál sería el perímetro? Bueno, 4 y 4, 8 más el 8 que está arriba, 16, 16 más 12, 28. Igual acá, ¿no? Porque son las mismas piezas. Entonces, del grupo B, como todos los cuadriláteros formados son las mismas piezas de mecano, el perímetro de todos es 28 centímetros. Claro, lógico, ¿no? Bueno, explicamos lo que hemos comprendido, qué clase de cuadrilátero tiene como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos y congruentes. Ojo,
Esa característica de cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos y congruentes son los llamados paralelogramos. Profesor, ¿cuántos paralelogramos hay? Solamente hemos visto dos, que es el rectángulo y el romboide, pero también existe el rombo y el cuadrado, por si acaso. ¿Qué clase de cuadrilátero tiene dos lados opuestos paralelos? Solamente dos lados opuestos paralelos y los otros dos opuestos no son paralelos, esos son los llamados trapecios. ¿Ya? ¿Qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? O sea, ninguna pareja de lados opuestos es paralelos, eso se llama los trapezoides, que pueden ser simétricos o asimétricos, ¿no? Muy bien, entonces no tienen ninguna pareja de lados opuestos paralelos. Graficamos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características. Bueno, a ver, vamos a graficar algunos. El rectángulo, a ver, algunas características. Por ser paralelogramo, las parejas de lados opuestos son paralelos y congruentes. Sus ángulos rectos, sus ángulos internos son rectos, ¿no? Miden 90 grados. A ver, por ejemplo, del romboide. Bueno, también sus lados opuestos son paralelos y congruentes, por lo que es paralelogramo. Ahora, sus ángulos no son 90 grados, pero al menos dos ángulos, por ejemplo, consecutivos, una pareja de ángulos consecutivos suman 180. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este ángulo con este ángulo, como son consecutivos, deben sumar 180 grados, ¿no? Claro que sí, dos ángulos consecutivos siempre van a sumar 180 grados. Por acá una característica de este trapecio isósceles, solamente una pareja de lados opuestos son paralelos, eso es característica general del trapecio, la otra pareja no. Las parejas, y por ser un trapecio isósceles, estos ángulos de la base, ¿no? De la base que digamos es lindero con el lado marrón, estos ángulos internos son iguales y también estos ángulos internos son iguales, ¿no? Entonces, las dos parejas de ángulos internos que están abajo son iguales y las dos de arriba también son iguales, ¿no? Y además dos ángulos, digamos los ángulos que se forman con el lado no paralelo suman 180. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo más este ángulo siempre van a sumar 180 grados. Por ejemplo, si este ángulo mide 30 grados, automáticamente este ángulo medirá 150 grados. Bueno, y el trapecio simétrico convexo, ahí te dejo las características. Las parejas de lados opuestos no son paralelos, característica general del trapecio. Una de sus diagonales hace de mediatriz de la otra diagonal, esto por ser simétrico, ¿no? Si yo trazo esta diagonal y luego esta, la diagonal grande, hace de mediatriz de la diagonal pequeña, porque lo corta en dos partes iguales y es perpendicular. Bueno. Y tiene dos parejas de lados consecutivos congruentes, claro que sí, ¿no? Los lados de color marrón y color amarillo son congruentes. Comparamos dos de los cuadriláteros que se han construido y señalamos las diferencias y semejanzas. Por ejemplo, acá hay diferencias y semejanzas. ¿Cuáles? Entre el rectángulo y el romboide. Diferencias. En el rectángulo sus ángulos internos son iguales, en el romboide no. Otra diferencia, en el rectángulo sus diagonales son congruentes, en el romboide no. Sus diagonales son estas dos líneas que trazan, ¿no? Estas dos líneas que unen dos vértices opuestos. En el rectángulo estas diagonales son iguales, pero en el romboide no. Esta diagonal resulta más grande que esta. Entonces, las semejanzas, ¿cuál sería? En ambos sus lados opuestos son congruentes y paralelos, eso por lo que son paralelogramos, y en ambos el perímetro es el mismo. ¡Oh, qué bonito! Hay diferencias y semejanzas, ¿no? Bueno, evaluamos nuestros aprendizajes. Acá están los criterios de evaluación. Hay que poner que lo hemos logrado. No marco, digamos, el último porque esto tiene que ver con la siguiente actividad, ¿no? Los dos últimos. Como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te avise de nuestras publicaciones y no te pierdas de ninguna novedad. Vamos a desarrollar por acá en forma rápida algunas situaciones complementarias que hemos dejado. Por acá nos dicen, las bases de un trapecio isósceles miden 8 y 12 metros respectivamente. Las bases. Si uno de los lados no paralelos tiene igual medida que la mediana de dicho trapecio, entonces su perímetro mide, bueno, hay que dibujar un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles, un trapecio tiene dos lados, digamos, paralelos, uno menor que otro. Ahí están, BC y AD. Bueno, y estos otros dos lados que acabo de trazar son los lados no paralelos. Pero ojo, esos lados no paralelos deben ser iguales porque no es un trapecio isósceles. Y la característica del trapecio isósceles es que los lados no paralelos son iguales.
son iguales. O sea, esta medida B es lo mismo que esta medida CD. Muy bien. Características que los dos ángulos internos de abajo son iguales y los dos de arriba también son iguales. Ahora, me están diciendo que las bases miden 8 y 12. ¿Qué son las bases de un trapecio? Pues los lados paralelos. Como uno es menor y otro es mayor, siempre uno tiene medida menor, pues lógicamente, ¿no? Entonces acá mide 8 y 12. Ahora, me están diciendo que uno de los lados no paralelos tiene igual medida que la mediana. Uno de los lados no paralelos. Entonces, cualquiera de estos, total, son iguales, profesor. Son iguales, ¿no? Porque es isósceles. Mide igual que la mediana. ¿Pero qué es la mediana de un trapecio? La mediana es esta línea que une los puntos medios de los lados no paralelos. Esa mediana tiene una fórmula. Le voy a poner M. Siempre la mediana se calcula con la mitad de la suma de las bases. Ah, profesor, quiere decir que es 8 más 12 entre 2. Claro que sí. Y 8 más 12 es 20 entre 2 es 10. Quiere decir que esta mediana mide 10 metros. ¿Pero por qué he hallado la mediana? Porque me están diciendo que los lados, uno de los lados no paralelos mide lo mismo que la mediana. O sea, este mide 10 y por ser iguales, este también medirá 10. Entonces ya tendría el perímetro, ¿no? Este mide 10 y este mide 10, ya tendría el perímetro del trapecio. El perímetro de este trapecio o polígono es igual a la suma de los lados. Ya sabe que cualquier cosa que nos digan perímetro es la suma de sus lados. Entonces sería 10 más 10 más 8 más 12, eso sería 40 metros. Muy bien, vamos a la segunda situación. Situación 12. Tiene un rectángulo ABCD donde AB es igual a 9 unidades. La bisectriz del ángulo B intersecta al lado AD en el punto E. Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de S y BD. Bueno, un problema olímpico, tipo Olimpiadas Nacionales, tipo NEM, ¿no? Primera etapa hasta segunda etapa podría darse este tipo de problemas. Vamos a dibujar el rectángulo. Cuando te mencionan las letras ABCD, quiere decir que te están mencionando los vértices. Si tú pones A en forma horaria o antihoraria, pon las demás letras, A, B, C, D, en forma consecutiva siempre. No vayas a poner A, D, C, D, no. Siempre en forma ordenada, ya sea horario o antihorario, parte de cualquier vértice. Entonces ahí está. Donde AB es igual a 9 unidades. AB, donde has ubicado AB, 9. Esto mide 9. Además, como te han dicho este rectángulo, bueno, ya sus ángulos internos es 90 grados, eso se entiende. Bueno, profesor, también me están diciendo se traza la bisectriz del ángulo B. La bisectriz, entiéndase por bisectriz aquella línea que divide al ángulo del que parte al ángulo interno en dos partes iguales. Entonces, si esto fue 90, esto sería 45 grados, ¿no? Claro, 45. Ahora, este es un triángulo rectángulo familiar. Si este es 45 grados, ya sabes que los ángulos internos de cualquier triángulo miden 180. 45 más 90, entonces acá faltaría 45. ¿No? Y además acá también sería 45 porque es bisectriz esta línea, y bisectriz entiéndase de que parte al ángulo en que digamos parte al ángulo del vértice del cual parte, divide al ángulo en dos partes iguales, ¿no? En dos medidas iguales. Si esto fue 90, entonces acá fue 45 grados. Y acá también sería 45 grados. Entonces estaríamos frente a un triángulo rectángulo isósceles. Claro que sí. Ahora, me están diciendo de que esa bisectriz corta al lado AD en el punto E. Ahí hay que poner el punto E, ¿no? Ahí está, ¿no? Intersecta o corta al lado AD en el punto E. Muy bien. Ahora, calcule la longitud que une los segmentos. A ver, calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de S y BD. S y BD. Entonces hay que trazar BD, ya lo tracé, ahora hay que trazar S. Ahora, no sé si te darás cuenta que este polígono, este cuadrilátero BEDC es un trapecio. BEDC es un trapecio. Profesor, ¿y qué están pidiendo? Están pidiendo la longitud del segmento que une los puntos medios de estas dos líneas rojas que he trazado, ¿no? Porque dice, calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de S y BD. O sea, prácticamente me están diciendo la longitud de los puntos, la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales de este trapecio que te he señalado, del trapecio BDC, ¿no? Y eso tiene una formulita, le voy a poner X.
Siempre el segmento que une los puntos medios de las diagonales en un trapecio se calcula con la semidiferencia de las bases, es decir, base mayor menos base menor entre 2. Similar a la mediana, solo que en la mediana es la suma, ¿no? Muy bien, es la mitad de la suma, ¿no? Es la semisuma. Acá más bien es la semidiferencia. Bueno, recuerda de que AB es 9 y como este triángulo, rectángulo y isósceles, si acá es 9, acá también es 9. Como ED desconozco, voy a ponerle que mide B. Y como los lados opuestos de un triángulo, de un rectángulo, perdón, miden lo mismo, este lado mediría 9 más B, entonces este lado también mediría 9 más B. Bueno, ahora sí, en este trapecio que te acabo de señalar, ¿no? En este trapecio BECD, puedo calcular esta longitud. Este segmento se llama segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Bien, entonces en el cuadrilátero EBCD es un trapecio cuya medida de la base mayor, ¿cuánto mide la base mayor? 9 más B, y la menor B. Entonces, profesor, ya aplicó esta fórmula de ese segmento que une los puntos medios de las diagonales es igual a base mayor, que es 9 más B, menos base menor entre 2. Bueno, 9 más B menos B, B con B se va porque más B menos B se hace 0, y 9 entre 2 sería 4,5, sería la respuesta a este problemita 2. Y por acá un último problema número 3, dice: la figura muestra un rombo ABCD, se tiene los siguientes enunciados: AC y BD son perpendiculares, se refiere a las diagonales, alfa más X, que son medidas de los ángulos interiores, es igual a Y más beta, AB y DC son paralelos, X tiene diferente medida angular que Y, son falsas. Acá solamente debes tú marcar las que son falsas. Entonces mira, aquí simplemente te están dando un rombo, que es una de las, digamos, de los tipos de paralelogramo, el rombo. Las características del rombo, vamos a ver. Vamos solamente a ver cada enunciado. AC y BD son perpendiculares. Las diagonales de un rombo serán perpendiculares. Por teoría, las diagonales de un rombo sí son perpendiculares. Ya es más, ¿no? Hasta se cortan en el punto medio cada uno. Entonces, por teoría, eso es verdadero. Bueno, por acá me están diciendo alfa más X es lo mismo que Y más beta. Claro, porque dos ángulos consecutivos de un rombo siempre miden 180 grados. Entonces eso también es verdadero. Ya alfa y X son consecutivos y Y beta también son consecutivos. Entonces miden lo mismo, 180 grados. Es la misma suma. Ahora por acá, AB y DC no son paralelos. AB y DC no son paralelos, falso. Por característica general de los paralelogramos, los lados opuestos siempre son paralelos. AB y DC son opuestos. Entonces los lados opuestos siempre son paralelos. Ya, siempre. Muy bien, entonces eso sería falso. Claro que sí, porque ahí dice no son paralelos, falso. Sí son paralelos. Y la 4, X tiene diferente medida angular que Y. A ver, X tiene diferente medida angular que Y. Eso también es falso porque los ángulos opuestos de un rombo miden lo mismo. O sea, si acá hay 150 grados, acá también será lo mismo. Entonces, eso también es falso. Entonces, son falsas 3 y 4. Alternativa C. Muy bien, qué bonito. Entonces hemos estudiado algo de lo que es este cuadrilátero, reforzar bastante por ahí. Seguramente tu profesor te va a reforzar con otros ejercicios de cuadriláteros que no hemos visto. Ha sido todo, nos vemos. Cuídense, chao.